Hola a todos. Bien, según lo prometido, un viernes más aquí estamos. Dejadme sencillamente puntualizar un tema. Me gustaría feedback, me gustaría vuestra opinión, como siempre. Vuestra opinión es lo único que me mueve y a más de uno se lo he agradecido y a otros se lo he reprochado. Este es el caso. Decidme si es bueno, si lo consideráis y si vale la pena seguir con vídeos como este los viernes a las 8 de la tarde y también, sobre todo, esta es la pregunta, los vídeos de los lunes a las 8 de la mañana. Bueno, espero vuestra respuesta. Tras esto, pues bien, un viernes más, un nuevo capítulo, un nuevo vídeo, un nuevo post, como yo les llamo, de a las 8 estrenamos. Hoy vamos a hablar de los filtros anti-aliasing en audio. Ya pasamos una pincelada, os prometí que lo haría y aquí está. Los filtros anti-aliasing en audio, por cierto, sigo leyendo, gracias a muchos y a pesar de unos pocos. Son guiones, ahí están, los leo y bueno, sin más. Volvamos. Los filtros anti-aliasing, insisto, en audio, son utilizados para prevenir el aliasing, valga la redundancia, que es un fenómeno no deseado y que puede ocurrir al digitalizar señales analógicas de audio. Estos filtros se colocan normalmente antes del proceso de digitalización, insisto, digitalización, para evitar que frecuencias más altas, que están por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo, acordaros, tenéis un post donde explico todo esto, se reflejen en frecuencias todavía más altas y distorsionadas a la señal de audio. Al eliminar estas frecuencias, no deseadas evidentemente, antes del muestreo, se obtiene una señal de audio más fiel, más limpia y de mejor calidad en el dominio digital. Esta vez sí, ya en el dominio digital. Y aquí empezaréis a entender por qué la mayoría de ficheros no pasan de 22.000. ¿Empezáis a pillar el concepto? Cuando digitalizamos una señal analógica de audio, utilizamos un proceso de muestreo, también os lo expliqué, para convertir las señales continuas en una representación digital discreta de ceros y unos, con más ceros y unos dependiendo de la profundidad de bits. ¿Os acordáis? 16, 24, 32, pues aquí lo tenéis. El ya mencionado teorema de muestreo de Nishkins establece que para evitar la pérdida de información y la aparición de aliasing, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima presente en la señal analógica. El aliasing ocurre cuando frecuencias más altas en la señal analógica se reflejan en frecuencias más bajas durante el proceso de muestreo y cuantificación, resultando en una representación totalmente inexacta de la señal original. Espero me sigáis. Esto se manifiesta con distorsiones y artefactos no deseados en el sonido. Os puse un ejemplo de un teórico fichero FLAC, solamente una persona me respondió y además, se lo agradezco, no dio en el clavo. Para evitar el aliasing se emplean filtros, evidentemente, anti-aliasing, antes del proceso de muestreo, insisto. Estos filtros atenúan las frecuencias que están por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo, frecuencia de Nishkins, es decir, todas aquellas que están por encima de los 44,1 o la frecuencia que utilicemos para hacer la toma de muestras o el sampleo. Espero me sigáis pillando. Al eliminar o reducir significativamente las frecuencias no deseadas antes del muestreo, se evita que se reflejen en frecuencias más bajas y se conserva la calidad y la integridad, también hablamos de la integridad en audio, de la señal de audio digitalizada. Tipos de filtros. Ya vimos también cuando hablamos de los ecualizadores, sus técnicas, su historia, sus aplicaciones, qué pasa con los filtros. Aquí también se utilizan filtros y en otros muchos sitios. Esto no deja de ser un filtro anti-aliasing. Puede ser de varios tipos.
pero los más comunes son los filtros pasabajos, analógicos y también digitales. Muchos habréis oído hablar de estos filtros, también os los expliqué. Los filtros pasabajos analógicos se utilizan en aplicaciones donde la señal analógica es filtrada antes de convertirla a digital. Por otro lado, los filtros pasabajos digitales se emplean en el dominio digital, valga la redundancia, para reducir las frecuencias no deseadas después del muestreo. Espero me sigáis. Frecuencia de corte. La frecuencia de corte es el punto en el cual un filtro, cualquier filtro, empieza a atenuar las frecuencias. En el contexto de filtros anti-aliasing, la frecuencia de corte se establece justo por debajo de la mitad de la frecuencia de muestreo, insisto, sea cual sea esta frecuencia de muestreo, frecuencia de Nishkins. Esto asegura que las frecuencias que están justo por encima de la frecuencia de Nishkin sean atenuadas. ¿Entendéis? Espero explicarme correctamente. Y evita que se reflejen en las señales digitales. Características del filtro. La elección del filtro depende de las necesidades específicas de la aplicación. Los filtros anti-aliasing pueden ser Butterworth, Chebyshev, elípticos, entre muchos otros. Cada uno con unas diferentes características de atenuación, fase, distorsión, Q, etcétera, etcétera, etcétera. Al seleccionar uno de estos filtros es importante calibrar la precisión de la atenuación de las frecuencias no deseadas y, por supuesto, analizar el impacto en la calidad general de la señal de audio. Diseño y orden del filtro. También hablamos del tema órdenes de los filtros. El diseño de un filtro anti-aliasing implica determinar su frecuencia de corte y las características deseadas para su atenuación o de atenuación. El orden del filtro se refiere a la cantidad de polos o ceros utilizados en su implementación. Estamos hablando de digital, no de analógico, lo que afecta la pendiente de atenuación en la región de corte. Mayor orden implica una mayor atenuación en la región de corte, pero también puede aumentar la complejidad computacional, es decir, todo el hardware y su potencia para generar esto. Implementación. Los filtros anti-aliasing pueden implementarse tanto en el dominio analógico, ya lo hemos dicho, como en el digital. En el dominio analógico se utilizan circuitos electrónicos, como filtros activos o incluso pasivos. En el dominio digital, los filtros se implementan mediante algoritmos y técnicas de procesamiento de señales en sistemas de tiempo discreto. Resumen: los filtros anti-aliasing en audio son una parte más que fundamental de la conversión de señales analógicas a digitales, ADC. Su correcta elección e implementación y diseño aseguran una representación fiel y precisa de la señal de audio digitalizada, minimizando por tanto la aparición de aliasing y distorsiones y artefactos y otras cosas ya comentadas no deseadas. Y señores, una vez más, esto ha sido cortito. Esto es todo por hoy, que no es poco, ni ha sido poco, ni seguirá siendo poco. Más de uno sabe por qué lo digo. Vamos a seguir aquí, al pie del cañón, le pese a quien le pese y a pesar de muchísimos. Cada vez son más pesados. Sí, se hacen muy pesados, pero también, con respeto a Juan, he subido un post estos días donde explico el por qué. Los tolero, no los acepto, y los perdono, pero los recuerdo. ¿Por qué? Ahí tenéis el post donde lo explico. Señores, también, como más de uno me recrimina, que nadie ni nada decida por vosotros. Tomad vuestras propias opiniones y conclusiones, absolutamente en todo. Y si discrepáis, lo decís. Os documentáis y lo decís. Y lo comentamos y lo debatimos sin ningún problema, pero siempre dentro del respeto. Gracias. Como bien sabéis, quedo abierto a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión o sugerencia por vuestra parte, que como siempre será puntualmente respuesta, o antes o después.
No estoy 100% metido en YouTube, también tengo otras aficiones, otras tareas, una familia, una hija, un yerno, unos gatos, un perro que han venido a pasar unos días aquí, algunos sabéis por qué. Contesto a todos a su debido tiempo. Recordad, si os ha gustado, por favor, dadle al like. Y si no os ha gustado, lo debatimos y no le deis al like, le dais al un like, que también se agradece. Compartid el post. He visto las estadísticas que me pasa YouTube, que así lo hacéis más de uno, se agradece también. Suscribiros si no lo estáis ya, falta que lo diga, es gratis. Y acordaros de darle a la campanilla gris dichosa para que YouTube os avise de cualquier novedad en el canal. No solamente de estos posts de los viernes, lo de los lunes, y continuamos haciéndolo, los shorts, los directos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, reitero una vez más, gracias a todos, absolutamente a todos, incluidos los trolls. Y si así lo creéis oportuno y así lo que consideráis, nos volveremos a ver el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 estrenamos. Hasta entonces, una muy feliz y muy musical semana. Nos vemos, os lo aseguro. Venga, hasta luego.